pero que en realidad hay tres personalidades. Cuando hablamos de la Trinidad de Dios, la palabra Trinidad, porque es lo que argumentan muchas personas. Hay personas que dicen, a ver, y es cierto, ¿no? O sea, porque estamos conscientes de eso. Dicen ellos, demuéstreme con la Biblia que la Trinidad se expresa así como tal, que diga Trinidad. Y bueno, si buscamos esa palabra en la Biblia, no existe. O sea, terminamos pronto, no existe. La palabra Trinidad así como tal no existe. Pero en la evidencia que tenemos de cómo Él se manifiesta en el Antiguo Testamento como Jehová Dios el Padre, cuando viene Jesús, Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, y cuando se va Jesús, vemos que el Espíritu Santo viene y inaugura la iglesia en la fiesta de Pentecostés. Pues entonces nos damos cuenta muy claramente que Dios se ha manifestado en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. Ya hablamos un poquito acerca de esto cuando hablamos acerca de los nombres de Dios, y el nombre de Dios que más se asocia con la Trinidad es Elohim. ¿Sí se acuerdan de eso? Que Elohim en realidad significa dioses, dioses, así como tal, dioses. No se refiere así como Dios, sino como dioses. De hecho, los judíos, cuando Jesús se revela como el Hijo de Dios, pues lo odian más, y de por sí lo odiaban. Cuando Él dice que es el Hijo de Dios, entonces tiene mucho más problemas. Inclusive en alguna ocasión quisieron apedrearlo, y Él les dijo, ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes me quieren apedrear? Y entonces ellos dicen, por ninguna obra buena que tú hayas hecho te queremos apedrear, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Entonces ese fue el gran problema, inclusive de los apóstoles. En San Juan capítulo 13, los últimos versículos, Jesús les está diciendo que se va a ir. Imagínense cómo se sentirían sus seguidores si después de 3 años y 4 meses Él les dice, ¿saben qué, Señor? Yo me voy a ir. Todos habían dejado sus oficios, sus trabajos, sus familias. De hecho, el que más se molestó, pienso yo, fue Judas, pero con una molestia pues casi diabólica. Porque como él era el tesorero, cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, pues él pensaba y decía, bueno, cuando él sea rey de Israel, pues yo seguramente voy a ser el secretario de Hacienda o algo así, ¿no? Y como dice que le gustaba extraer del dinero de las ofrendas, entonces pues él decía, si con esto poquito me la llevo bien, imagínense cuando ya reciba todo el reino, no hombre, yo voy a estar bien palanca en el gobierno. Pero cuando Jesús les dice, me voy a ir, pues todo se colapsa su mente. Pero entonces Jesús les hace una revelación mucho más grande. Él les dice en San Juan 14:1, vamos a comenzar ahí, después vamos a explicar lo del libro. En San Juan 14:1, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué más? Alguien léalo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Fíjense, no se turbe vuestro corazón. Y la proposición que Él hace es una proposición demasiado fuerte para ellos. Porque Él les está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. O sea, así como ven a Dios, quiero que me vean a mí. Imagínense si ellos habían sido enseñados como monoteístas. O sea, no existe un Dios fuera de Jehová Dios. Lo podemos ver en Deuteronomio 6:4, y vamos a estar yendo y viniendo. Y en Deuteronomio 6:4, escuche lo que dice ahí. Oye, Israel. ¿Sí dice así? Jehová, nuestro Dios, Jehová. ¿Cuántos es? Uno. Y luego en el que sigue, amarás y con todas tus fuerzas. O sea, escuche, está diciéndole ahí en una declaración absoluta, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y se dice una descripción donde no da cabida al que el corazón humano pueda amar o adorar a nadie más que a ese Dios. Entonces cuando Jesús les dice que se va,
Para empezar, el miedo. ¿Cómo que te vas a ir? Si dejamos nuestra chamba, dejamos nuestras familias, dejamos nuestras herencias, dejamos todo lo que teníamos, porque nosotros pensamos que ibas a restaurar el reino, que ibas a tomar el reino, que el imperio le iba a ser devuelto a Israel. ¿Cómo que te vas? Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Nos engañaste. Por eso Jesús les descubre una verdad más grande que la que ellos tenían en su mente. Ellos tenían en su mente, Él viene para restaurar el reino a Israel, pero no. Jesús venía para someter aquella rebelión que se había llevado en el cielo hacía millones de años quizás. Cuando Satanás se rebeló y ahora el campo de batalla era la tierra. Y Jesús venía para restituir la adoración al único Dios verdadero. Pero ¿cómo podía hacerlo? Sino entrando como hombre. Pero ya vimos que Él es Dios. Entonces, cuando Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego les hace una promesa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ¿qué dice ahí? ¿Alguien le habla? Y amarás a Jehová tu Dios de todo. No, estamos ahora otra vez en San Juan 15, San Juan 14, 1 y 2. En la casa de mi Padre Muchas moradas hay. muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ajá. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, Y yo os preparé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ahí le dice, ¿quién? Tomás. Él es el camino. Le dijo Tomás, Señor, No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dice, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Vean, entonces ahí Jesús está llevando la mentalidad de sus discípulos a un nivel más alto. Ellos pensaban que solamente venía a restaurar el reino a Israel o el imperio, pero Jesús venía a mucho más que eso. Ellos pensaban que solamente venía a quitarles el yugo de los romanos, pero en la mente de Dios venía a quitarle el poder que Satanás tenía sobre toda la raza humana. O sea, era un proyecto mucho más grande, de un alcance mucho mayor, pero sus discípulos no lo alcanzaban a entender. Entonces, es que vemos la revelación de este Hijo como Dios, como Dios. Y es que nadie podía conocer realmente al Padre si no conocía primero al Hijo. Porque el Padre solamente había tenido un trato, pero sin que nunca nadie lo hubiese visto. Pero ahora Jesús nace como hombre y Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a ver poco a poco. Y cuando Él se va, vamos a Hechos 1:8. Esta es la última vez que Jesús está con sus discípulos después de haber resucitado. Estuvo en la tierra 40 días y en esos 40 días, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos, dice Lucas, con pruebas indubitables acerca de su resurrección. Pero en Hechos 1:8 Él les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí ya está anunciando que va a venir el Espíritu Santo. Y entonces ellos se van al aposento alto y ahí permanecen. ¿Sabe cuántas personas vieron esa manifestación de que Jesús les dijo que eres en Jerusalén? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, verso 3, donde el apóstol Pablo dice, porque primeramente yo les he enseñado lo que también he recibido, que Cristo Jesús, ¿cómo dice? Conforme ¿o cómo sigue? Y que fue sepultado y resucitó Al tercer día, conforme a las... Él está diciendo, yo primero les he enseñado lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que también resucitó conforme a las Escrituras. Luego le das testimonio de cuántas personas sabían eso cuando Él resucitó. Siga leyendo a alguien. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Siga.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y O- otros ya duermen. O sea que para el tiempo de Pablo, cuando él está escribiendo eso, muchos de esos cristianos que lo habían visto resucitado, no era uno, ni dos, ni tres, ni solamente los 12. Él testifica que eran más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún. O sea, como diciendo, si usted no cree lo que yo estoy diciendo, pregúntenles a esas personas que todavía viven si lo vieron resucitado o no. Por eso es que nadie puede negar la resurrección de Cristo, que al final de todo es el fundamento del cristianismo. Entonces, Él resucita, pero Pablo ya está hablando por medio del Espíritu Santo. Entonces, vean, en el Antiguo Testamento la manifestación del Padre. La era de la gracia se anuncia con el nacimiento y la muerte de Jesús, y el periodo de la iglesia comienza desde que desciende el Espíritu Santo hasta el día de hoy. En estas reuniones, aunque usted no lo crea, la Biblia dice que Jesús está en medio de nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 20, y miren lo que dice. Miren lo que dice. Por eso es tan importante que cuando nosotros nos reunamos, tomemos en serio lo que estamos haciendo. Y escuche, aunque de pronto convivimos y compartimos alimentos, casi era la forma en que Jesús enseñaba. Jesús comía con sus discípulos, tenía comunión con ellos, pero no lo hacía con toda la gente. A la gente le enseñaba, pero tenía comunión con un grupo muy selecto a los que él había llamado. ¿A dónde dije que fuéramos? Mateo 18, 20. ¿Qué dice ahí? Porque donde están 2 o 3 congregados En mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, esto se acepta por fe. Amén. Y miren, solamente para que haga la prueba, vean, cierra un momento sus ojos. Cierra un momento sus ojos. Y piensa en eso, en lo que Jesús dijo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí. Él está aquí. Así que por eso cuando la iglesia se reúne, hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones, la mente se abre, las personas quedan libres de espíritus inmundos y se manifiesta poder sobrenatural. Pero esta iglesia necesita tener comunión con ese Dios. Porque cuando la iglesia se comenzó a desvirtuar, fue porque comenzó a hacer lo mismo que Israel. Dejaban de adorar a Dios y entonces se les iba en pura guasa, en pura charla, en cosas que no convenían. Entonces la iglesia no debe de perder la visión de la reunión. Estamos aquí por causa del nombre de Jesús y estamos aquí para buscarlo, para invocar su nombre. Si es necesario pedirle, vamos a pedir. Ya empezamos hace un rato con la hermana, pero al final también vamos a volver a pedir, porque este Dios así se ha manifestado. Entonces, la iglesia ahora, ¿cómo comenzó la hora del Espíritu Santo? La hora del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. De hecho, hasta el 4 más o menos. Alguien que lea, por favor, de acá. Estaban, ¿cómo dicen? Hechos 2, 1. En el primer tratado, oh Teófilo. Hechos 2, 2, 1. Hechos 1, 1. No, 2, 1. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Siga. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego, Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y siga. fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, pero esto es bien importante. Escuchen lo que les voy a decir. Esto es muy importante, aunque no es parte del tema, pero vale la pena mencionarlo ahorita antes de que avancemos. Dice que les fueron repartidas lenguas como de fuego. Pero escuchen bien cómo son estas lenguas. Según el Eran Espíritu les daba. idiomas. O sea, no solamente eran frases. Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando en español, hay diferentes sonidos, pero los que hablan español entienden lo que estoy diciendo. Y no estoy repitiendo solamente una palabra. Imagínense que estuviera yo diciendo, por ejemplo, iglesia, iglesia,
iglesia, iglesia. ¿Es el mismo sonido, sí o no? Fonéticamente es el mismo sonido. Iglesia, iglesia. ¿Estaría yo comunicando algo? Pues solamente uno se imagina, porque las palabras son símbolos. Yo digo iglesia y cada quien se imagina en su mente una iglesia, ¿no? Una iglesia. Y entonces ese es el gran error en que muchas iglesias oigan, y vale la pena decirlo con todo respeto. Hay algunos que argumentan, y con todo respeto a quien sea, porque sé que muchos nos van a ver y quizás aquí se levante una polémica, pero nuestra línea de pensamiento es que los hombres que fueron llenos con el Espíritu Santo en ese día hablaron en otras lenguas, pero hay una mención muy clara de que eran lenguas humanas. Vamos a seguir leyendo. Mateo 2:5. No. Hechos 2, Perdón, Hechos 2:5. Moraban Perdón. entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Y había qué? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos los que hablan? ¿Por qué? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, Elamitas. y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. O sea, todos hablaban en las lenguas de ellos. O sea, es una mención clarísima de que todos los que estaban hablando ahí empezaron a adorar a Dios en lenguas que para ellos, para los que eran ahí residentes, eran extrañas, porque es como ahorita, por ejemplo, ¿no? Aquí en Canadá, que hay de la India, que hay de Rusia, y cada quien tiene su propio idioma. Y cuando usted los oye que van hablando en otros idiomas, pues ellos se entienden porque conocen el código fonético de su nación. Y para nosotros, pues no entendemos nada porque van hablando. Son como que usted está hablando español, yo estoy hablando Sí. francés, ella está hablando inglés, Sí. porque son lenguas humanas. Sí, así es. Eso a mí yo tenía una duda increíble acerca de eso, Ajá. pero esto lo aclara. Sí, entonces, ¿sí se dan cuenta cómo el texto bíblico dice que sucedió? Entonces, escuchen, para nosotros los cristianos, quien tiene la última palabra en asuntos de fe y de conducta, no es la opinión de un pastor, es lo que diga la Escritura. Y aquí la Escritura dice que las lenguas que ellos hablaron, dadas por el Espíritu Santo, eran lenguas humanas. Lenguas que cualquiera que, si alguno podría estar hablando por ejemplo, ahorita en francés, orando en francés, o hablando en ruso, o hablando, no sé, en mandarín, o en cualquier otro idioma. Y si viniera uno que es de esa nación, entendería perfectamente lo que está diciendo y se asombraría. Diría, oye, ¿cómo aprendiste a hablar portugués? No, yo nunca he estudiado portugués, pero si estabas orando en portugués, pues era el Espíritu Santo el que me estaba dando. ¿Sí se dan cuenta? Hoy muchas personas que dicen que hablan lenguas, nada más repiten frases. Perdón, con todo respeto, pero la iglesia tiene que volver a las Sagradas Escrituras. Por eso hay grupos que son cristianos y que critican a la iglesia pentecostal, que creen la manifestación de los dones por haber una falsificación de esa manifestación de lenguas, cuando nada más repiten una frase. Y uno dice, ¿esa es una lengua? Repiten toda clase de sonidos. Pero hay unos que solamente repiten una frase o dos, y esas son todas sus lenguas. Entonces, bueno, si a mí me preguntan, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Pues no, porque el texto dice otra cosa. Cuando llegó la primera experiencia de la iglesia con el Espíritu Santo que descendió y entró en ellos, ellos empezaron a hablar en otras lenguas, pero eran lenguas humanas. Ahora, Pablo, cuando habla acerca del don de lenguas, dice que hay lenguas angélicas y hay lenguas humanas. Y muchas personas piensan que las lenguas angélicas pues son esas frases, así, que nada más es una frase. Y yo digo, bueno, si los ángeles se comunican, que nosotros creemos que sí, y que tienen un idioma, pues ese idioma no solamente se compone de un solo sonido, aun cuando fuera una lengua angelical, y no se va a entender porque nosotros no hablamos como los ángeles. No sabemos ni qué idioma se usa en el cielo, pero de que se comunican, se comunican. Los ángeles se comunican.
Ahora fíjese, lo peor que he visto en la iglesia pentecostal es que algunos, supuestamente bajo la unción del Espíritu Santo, hasta platican en otras lenguas, y él le habla en una lengua y el otro le contesta en otra lengua, y todo el mundo asombrado porque estos hombres de Dios están hablando en un idioma desconocido, pero entre ellos están entendiendo, y sinceramente se me hace demasiado cruel que entre ellos hasta se burlan, y todo el mundo pensando, o los que están oyendo, que son demasiado espirituales y que están prácticamente en la gloria de Dios y que se están comunicando en un idioma a lo mejor angelical. Y para mí eso es una burla terrible. Porque, o sea, están hablando en lenguas y de pronto como si Ángel y yo empezamos a hablar y lo hacen en otras lenguas. Y todo el público, que son miles los que están viendo, empieza a decir, wow, son tan espirituales que entre ellos mismos se están comunicando en otras lenguas. Y yo digo, híjole, qué bárbaros. Pero, pastor, también eso ocasiona como piedra de tropiezo, Sí. porque hay gente que va y dice, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Sí, no es el tema. Cuando hablemos bien ya del tema, nos vamos a dar cuenta que hay reuniones que son de puros cristianos y hay reuniones donde hay gente que no es cristiana, y es ahí donde el apóstol Pablo regula la conducta de la iglesia y les dice, si no hay quien interprete y ya hay lenguas, mejor cállese. Oiga, pastor, ¿cómo se les dice? En el nombre de Jesús, guarde Sí. silencio, hermano. Sí, porque dice la Biblia también eso, que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces ahí el hombre de Dios, al hombre que Dios está usando, tiene que tener autoridad para que si él ve ese desorden, él con la autoridad va y le diga, hermano, por favor, guarde sus lenguas o bájele de volumen, háblelas para usted solo. Pero- ¿Hechos qué fue el primero? Cuando empezamos a leer lo de las lenguas. Hechos 2:1. 2:1. 2:1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí se regula toda la doctrina. Pero quise que vieran esto porque estamos hablando de la Trinidad y creemos que la Biblia es muy clara en la manifestación del Padre, en la manifestación del Hijo y en la manifestación del Espíritu Santo. Que estos tres, si usted me dijera, dígame un solo texto, pastor, donde hable de la Trinidad. Por lo menos les voy a dar dos. Uno, donde 1 Juan 5:7, alguien léalo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? 5:7. 1 Juan 5:7. 5. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son Tres son. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nos damos cuenta. Ahora, el otro pasaje es cuando Jesús, que todos conocemos, se bautiza. Él desciende al agua, Juan lo bautiza. Cuando va saliendo del agua, Jesús se pone en pie, luego viene el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre él, y luego se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está otra vez la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y hay infinidad de pasajes, pero hoy vamos a hablar un poco más acerca de precisamente de la Trinidad y vamos a estar yendo. Ahora sí vaya a su libro con nuestra instrucción y permítame leer, estamos en la página 49. Voy a leer para todos ustedes, usted me va siguiendo con su... Acuérdense que todos podemos opinar, todos podemos dar nuestro punto de vista en un momento dado y todos estamos aquí para aprender. O sea, nadie conoce todas las cosas, sino que puede haber una retroalimentación. Dice así, estamos en el punto 4.1, que es la presentación de la doctrina. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios es uno y que fuera de Él no hay Dios. Podría surgir la pregunta siguiente: ¿cómo podría Dios tener comunión antes que las criaturas finitas comenzaron a existir? Respondemos que la unidad divina es una unidad compuesta y que en esta unidad hay realmente tres personas distintas. Cada una de ellas es la divinidad, pero consciente en grado supremo de las otras dos personas. Entonces existía una eterna comunión antes de que los seres finitos fueran creados. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo.
No es que haya tres dioses, cada uno de ellos independiente de existencia propia por sí mismos. Los tres cooperan con una mente y un propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de esas operaciones los tres están presentes. El Padre es preeminentemente creador y el Hijo y el Espíritu se presentan en la función de cooperar en esa obra creadora. El Hijo es preeminentemente el Redentor y el Padre y el Espíritu se presentan en la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador y el Padre y el Hijo cooperan en esa obra santificadora. La Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre provocó su manifestación histórica. El Hijo entró en el mundo de una nueva forma cuando se revistió de naturaleza humana y se le dio un nuevo nombre, Jesús. El Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo encarnado en la Iglesia. Sin embargo, los tres obran juntos. El Padre testificó del Hijo. Vamos a dar citas. Mateo 3. A alguien voy a pedirle, vamos a comenzar con Ángel. Mateo 3:17. El Hijo testifica del Padre. Vamos a pedirle a Ricardo Juan 5:19. Y el Hijo testificó del Espíritu. Juan 14:25, hermana Anabel, San Juan 14:25. Y más tarde el Espíritu testifica del Hijo, Juan 15:26, hermana Rosita. Vamos a leer estas citas y después continuamos, nos quedamos con nuestra hermana Rosita y le vamos a ir dando una cita a cada quien, porque estamos hablando de la Trinidad de Dios. Si se dan cuenta, yo ya les expliqué al principio como una reseña general del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo la Escritura lo argumenta. Cada uno de ellos da testimonio de los otros. Comenzamos con Mateo 3:17. El Padre testifica acerca del Hijo. Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si se dan cuenta, el Padre está testificando ¿de quién? De su Hijo. Ok, ahora vamos a ver el Hijo testificando del Padre. San Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjese, todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace también igualmente. Como para que no haya diferencia, que digan, no, pues es que Él no es Dios. Sí, Él no es Dios porque Él no puede hacer todo lo que hace el Padre. Y aquí está diciendo Jesús, el Hijo puede hacer todo lo que el Padre hace. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos acerca de que Jesús es la voz de Dios? Entonces, ¿cómo podría decir algo que no es si Él es la voz de Dios? O sea, no se puede. Ok, ahora el Hijo testifica del Espíritu. San Juan 14:26. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús está testificando del Espíritu Santo. Y dice, él me va a glorificar, más adelante dice, Él me va a glorificar porque tomará de lo mío. Y todo lo que el Padre tiene es mío. Entonces, hagan de cuenta que uno glorifica al otro y el otro glorifica al otro. Y los tres se glorifican, cada uno glorificando a los otros dos y dándole honor a los otros dos, porque son una unidad compuesta. Ok, ahora vamos a ver al Espíritu que testificó del Hijo en San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se dan cuenta? Él dará testimonio acerca. Ahora, el Espíritu Santo, por eso, fíjese, por eso es tan importante que nosotros sepamos que una persona que dice que está hablando por el Espíritu de Dios no puede contradecir las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, si alguien dice que es profeta de Dios y contradice las Escrituras, ese solamente contradicción es un punto para que nosotros digamos, esto no es de Dios.
¿Sí se dan cuenta? Esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque está contradiciendo las Escrituras. Y las Escrituras es bien claro, bien sabido que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, si alguien dice que está hablando por el Espíritu porque es un profeta o que lo que esté diciendo, pero diga, así dice el Señor, y que adoremos a los muertos, pues tache. Quien quiera que sea. Vamos a hacer un Halloween en la iglesia. Pues ya peló allí porque está fuera del contexto de lo que Dios enseña. Entonces ahí con la mano en la cintura y con todo, te va a decir, pues discúlpeme, pastor o líder o como se llame, eso no aprueba la Escritura. Y como usted está promoviendo eso, entonces usted no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Pero con toda autoridad y conocimiento, porque aunque sea el líder más grande del planeta y que le diga a su iglesia, vamos a hacer esto, y contradice las Escrituras, en ese momento, tache. No lo voy a seguir ni voy a hacer lo que usted dice, con todo respeto, aunque usted sea mi autoridad, pero está contradiciendo las Escrituras. Así que discúlpeme, yo no participo. Quien quiera que sea. Ahorita están con nosotros, gracias a Dios, pero quizás llegue un día en que no estén y usted va a saber, eso no es de Dios. Aunque diga lo que diga. Ok, seguimos. Estamos ahora casi a la mitad de la hoja 50, donde dice, ¿parece todo eso difícil de comprender? Pregunta. ¿Cómo podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior del Dios Todopoderoso? La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada y no una concebida por la razón del hombre. ¿De qué otra manera podríamos aprender con respecto a la naturaleza interior de la divinidad, excepto por la revelación? Voy a pedirle a nuestra hermana, 1 Corintios 2:16, y vamos a ver, dice, es cierto que el vocablo Trinidad, lo que yo les decía, no aparece en el Nuevo Testamento, porque los testigos de Jehová, cuando usted le dice que es trinitario, inmediatamente le van a atacar diciendo, sí, eres trinitario, ¿crees en la Trinidad? A ver, dime, ¿en qué parte de la Biblia aparece la palabra Trinidad? Y con eso van a querer echar por tierra todo lo que se dice. Bueno, escúcheme, la palabra Trinidad como tal no existe. Como tampoco existía la palabra biología, antropología, medicina, no existían, se fueron evolucionando con la forma de hablar y entonces vinieron a la existencia. ¿Por qué? Porque era necesario designar esas materias con un nombre. Por ejemplo, antropología, el estudio del hombre. Geografía, el estudio de la tierra, derivada de la palabra geos. Y así cada palabra fue en un momento dado creada para que los hombres pudiéramos entender algún pensamiento. Pues igual la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero después fue creada para que hiciéramos alusión a la unidad de Dios, de la manifestación de estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero como una unidad compuesta. ¿Dios es uno? Sí. Aquí los testigos de Jehová se burlan, dicen, es que usted tiene un Dios de tres cabezas. No, a ver, ese es un insulto, Y acuérdense que dice que cualquier insulto hacia el Hijo o hacia el Padre es perdonable, pero contra el Espíritu Santo no. Por eso es que muchos de ellos, inclusive con todo respeto a algunas personas que nos vean en YouTube, sé que no van a estar de acuerdo, pero los invito a que examinen las Escrituras. Porque el principal nombre de Dios, ¿cómo se revela? Pues es Elohim. Ok, y aquí nosotros estamos viendo la Trinidad de Dios. Vamos a ver entonces qué dice esa parte de 1 Corintios 2:16, hermano. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Estamos hablando de que sería muy difícil que nosotros pudiéramos conocer a Dios por nuestra propia investigación si Dios no se revelara. Así que Él se reveló a través de las Escrituras y es a través de las Escrituras que nosotros podremos conocerlo, porque Él nos reveló lo que quiere que nosotros sepamos de Él. No nos reveló cosas que no quiere que sepamos, porque esto que nosotros empezamos a aprender es porque es necesario. Porque, por ejemplo, hay personas que, hubo por ahí un tipo que se le ocurrió decir y que es muy conocido, no voy a decir el nombre porque entonces quizás sí podíamos tener problemas con YouTube, pero él dijo, tengo una revelación de Dios, veo al Padre y su Trinidad,
Veo al Hijo y su Trinidad. Y veo al Espíritu Santo y su Trinidad. Oh, esto es extraordinario. No son 3, son 9. Eso es una blasfemia. Y ese predicador es uno de los predicadores más grandes del mundo. Y el mundo lo ha creído en muchos casos. Imagínese a dónde está llevando a la iglesia. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Y cuando él dijo esta revelación, hubo una efervescencia en el mundo. Oh, vino una revelación del profeta. Dijo que no son 3, que son 9. Eso es mentira. Eso no es cierto. No es verdad. Y categóricamente lo podemos respaldar con las Escrituras. Así que si alguien nos ve en YouTube y está escuchando esto, vayamos a las Escrituras. Porque acuérdense que la Biblia es la última palabra, la tiene la Biblia. Amén. Ok. Vamos a ver la definición de la doctrina en el 4.2. Podemos comprender con toda facilidad por qué la doctrina de la Trinidad fue a veces malentendida y presentada erróneamente. Era difícil encontrar un vocabulario humano por medio del cual expresar la unidad de Dios y al mismo tiempo la realidad y distinción o claridad de las personas. Al poner énfasis con respecto a la edad de Cristo y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de caer en el triteísmo, o sea, la creencia en 3 dioses. Otros escritores, al recalcar la unidad de Dios, parecen correr el peligro de olvidar la distinción entre las personas. Este último error es conocido con el nombre de sabelianismo, quien fue iniciado por el obispo Sabelio, quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios. Este error ha aparecido muchas veces en la historia de la Iglesia y es corriente aún en la actualidad. Es evidente que esta doctrina carece de fundamento bíblico y se la excluye mediante las distinciones claras establecidas en las Escrituras Sagradas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue quien empezó a decir que solamente eran manifestaciones de Dios? Fíjense, es muy importante entender esto. No es lo mismo que sea una manifestación a que sea una persona. Porque si yo digo, el Padre se manifestó en el Hijo y el Hijo se manifestó en el Espíritu Santo, o sea, entonces estoy diciendo que de manera única, o sea, único de uno, es Dios. Y en realidad no es así. Aunque parezca y se oiga bonito, pero no. El Padre tiene su propia personalidad. El Hijo tiene su propia personalidad. Y el Espíritu Santo tiene su propia personalidad. Están unidos en propósito y en principios. Lo que ama el Padre, lo ama el Hijo y lo ama el Espíritu Santo. Lo que odia el Hijo, lo odia también el Padre y también el Espíritu Santo. ¿Qué odian ellos? El pecado, la desobediencia, la rebelión. Y cada uno tiene una manifestación clara en la composición de todo lo que nosotros consideramos como universo. Pero aunque son 3, tienen un mismo propósito, una misma mentalidad y sienten y piensan igual. Espero. Y hay los dos extremos. Cuando se dice que la Trinidad es una manifestación de Dios en 3 personas, que parece lo mismo cuando hablamos de la Trinidad, pero no. Porque si yo digo que nada más es una manifestación de un mismo Dios en 3 personas, está equivocado el concepto. Yo debo de entender lo que ya dijimos. El Padre tiene su personalidad, el Hijo tiene su personalidad y el Espíritu Santo tiene su personalidad. Y estos 3 piensan y sienten igual. Amén. Y la otra es decir que Dios es únicamente uno. Entonces son los dos extremos. Solamente uno y que digan que es manifestación. No, el pensamiento correcto es que cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Ok, voy a pedirle a alguien que lea. ¿Estamos en dónde? La 51. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, alguien que siga leyendo.
Santo son una sola persona. Ujú. Revelará lo absurdo de la doctrina, como he dado la potestad de toda carne, para que yo dé vida eterna a todos los que me dé. Yo me he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me di a mí mismo que hiciera. Ahora pues me glorifico a mí mismo con la gloria que tenía conmigo antes que el mundo. Perdón, ¿dónde está leyendo, hermana? Estoy leyendo en la 51 donde usted dejó. Pero va arriba. Oh, va arriba, perdóneme. Sí. Ok. Porque ese pensamiento es como para argumentar que si fuera uno solo y cómo Jesús, ¿a quién le oraba? O sea, si Jesús y el Padre son uno solo, entonces ¿a quién le oraba a Jesús, no? No, entonces vamos hasta arriba. Entonces en las Escrituras Sagradas, Sí, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. sí. El Padre ama y envía al Hijo. El Hijo parte y retorna al seno del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede ante el Padre. Si entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, solo bajo diferentes aspectos son hombres, luego el Nuevo Testamento es una serie de confusiones. Por ejemplo, al leer la oración intercesora en Juan 17, con la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, revelará lo absurdo de la doctrina, como me he dado la potestad de toda carne, para que yo dé vida eterna a todos los que me dé. Yo me he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me di a mí mismo que hiciera. Ahora pues me glorifico a mí mismo con la gloria que tenía conmigo antes que el mundo fuese. O sea, eso es si existiera un solo Dios. Porque pierde sentido la oración de Jesús. No, o sea, se vuelve como una locura, incomprensible si no hubiera dos personas. Pero sin embargo, si hay dos personas. Sigue, hermana. Como fue preservada la doctrina de la Trinidad para que no cayera en el sabelianismo, que niega la distinción entre las tres personas de la Trinidad, y el triteísmo, o sea, la creencia en tres dioses distintos en la Trinidad, mediante la formación de dogmas, es decir, interpretaciones que definen la doctrina y la protegen del error. El ejemplo siguiente da una dogma. ¿Qué es dogma, perdón? La definición de algo que creemos. Se encuentra en el símbolo de Atanasio, formulado durante el siglo V. Dice así: adoramos a un Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una, y la del Hijo otra, y la del Espíritu Santo otra, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es creado, Increado. increado, y el Espíritu Santo es increado. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso y el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, hay tres eternos. No hay tres tres. eternos, sino uno, solo uno. De manera que no hay tres seres increados, ni tres seres inmensos, sino un solo ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. De manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. De igual manera, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no hay tres señores, sino uno solo. Así como nos vemos obligados en honor a la verdad cristiana a afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios, así también nos vemos imposibilitados para decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre, no fue hecho ni creado, solo engendrado. El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado, ni engendrado, sino que Procede. procede de ellos. Por lo tanto hay un solo Padre y no tres.
un solo Hijo y no tres, un solo Espíritu Santo y no tres. En esta Trinidad no hay nada primero ni postrero, nada mayor o menor, pero las tres personas coeternas son coiguales o mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto la unidad en la Trinidad como en la Trinidad y en la unidad deben adorarse. Esta declaración quizá nos parezca árida, complicada, llena de argumentos sutiles, pero en los primeros siglos demostró su eficacia para preservar la declaración correcta de verdades que eran valiosas y vitales para la iglesia. Hasta ahí nada más, fíjese. O sea, el diablo siempre ha tentado en contra de esta doctrina, siempre, porque él no quiere reconocer que Jesús es Dios. Por eso los testigos de Jehová afirman, Jesús no es Dios. Y sin embargo la Biblia dice así de una sola manera que Jesús sí es Dios. Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Pero nosotros sabemos que no es una fuerza, porque una fuerza no tiene emociones, ni sentimientos, ni voluntad. Una fuerza nada más se aplica, pero no, el Espíritu Santo es diferente. Él piensa, Él habla, él se puede contristar, Él toma decisiones. O sea, es una persona. Entonces no podemos decir que solamente es una fuerza. Y los testigos de Jehová, las grandes fatalidades de su doctrina es creer que Jesús no es Dios, o que es un Dios más pequeñito que el Jehová Dios Todopoderoso, y que el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Son los grandes errores de su doctrina con respecto a Dios. Y los unicitarios, ellos afirman que hay un solo Dios, lo que decía Sabelio, que Sabelio decía que era un Dios en tres manifestaciones. Entonces nosotros sabemos que no, que cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Amén. Y este credo apostólico se creó al principio de la iglesia para que la iglesia no cayera en una blasfemia, porque decir que solamente Dios es uno, así como tal en absoluto, entonces le quita la deidad a Cristo y le quita la deidad al Espíritu Santo. Entonces estamos cometiendo una atrocidad con respecto a entender la revelación de ese Dios. Ok, así. Ahora, vamos a leer a alguien que lea del 4.3 y el 4.3.1 hasta que llegue al 4.3.2 ahí, y que otra persona que lea, por favor. Yo pagaré, si quieres. Amén. Ok. ¿4.3? Sí, hasta el 4.3.2. Ok. Demostración de la doctrina. Puesto que la doctrina de la Trinidad concierne a la naturaleza Interior. de la Trinidad, interior de la Trinidad, no podía conocerse a menos que lo fuera por revelación. Esa revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento es 4.3.1. El Antiguo Testamento no enseña ni aclara, ni clara, ni directamente la doctrina del Antiguo Testamento. No enseñan, De la Trinidad. La doctrina, voy a empezar, con el 4.3. El Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la Trinidad. Y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos dioses era cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno y que no había nadie fuera de él. Si se hubiera enseñado con respecto a la Trinidad desde el principio, ello podría haber sido malentendido o interpretado erróneamente. Pero aunque no se menciona en forma explícita, el germen de la doctrina puede descubrirse en el Antiguo Testamento. Cada vez que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios, Elohim, decía realmente dioses, pues el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en un idioma hebreo con un adjetivo plural. Josué 24, 18, 19. Hermana Luz, pues busque esa cita y yo te la leo. Perdón, siga. Con un verbo en plural en Génesis 35, 7. Imaginémonos a un devoto e iluminado hebreo meditando sobre el hecho de que Jehová es uno y al mismo tiempo Elohim o Dios. Un paréntesis ahí. Hermana Lupita, Génesis 35, 7, cuando le digamos, por favor. Siga. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión
de que había una pluralidad en personas en un Dios. Pablo el apóstol jamás se ¿Qué es cansó eso? de creer en la unidad de personas En la unidad de Dios. en la unidad de Dios, tal como se le había enseñado desde la infancia. Timoteo 2, 5. 1 Timoteo 2:5. Hermana Lisbeth. Timoteo 2, 5, 1. 1 Corintios. Luego, 1 Corintios 8, 4. Katy, por favor. Más aún recalcó que no enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en una ley y los profetas. Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No obstante, lo cual predica con respecto a la deidad de Cristo en Filipenses 2:8 y Primera de Timoteo 3:16. Usted lee 2:8 y la otra, la hermana, la que sigue. Ahorita que se pueda. Siga. Y la personalidad del Espíritu Santo en Efesios 4:30. Esa la leo yo. Y coloca a 3 personas juntas con la bendición apostólica en 2 de Corintios 13:14. Cada uno de los componentes de la Trinidad es mencionado en el Antiguo Testamento. Padre en Isaías 63:16 y en Malaquías 2:10. El Hijo de Jehová en los Salmo 45, 6, 7, 2, 6, 7, 12, el 12 Proverbios 34. El Medias es escrito con títulos divinos en Jeremías 23, 5 y 6 e Isaías 9.6. Se hace mención del misterioso ángel de Jehová que lleva el nombre de Dios y que tiene poder para perdonar pecados o retenerlos en Éxodo 23, 20, 21. El tercero en Espíritu Santo en Génesis 1, 2, Isaías 11, 2, 3, 48, 16, 61, 1, 63, 10. La Trinidad está representada en la triple bendición en Números 6, 2, 26 y en la triple doxología en Isaías 6, 3. Ok. Todas estas citas apuntan a la Trinidad. O sea, no es una doctrina que no tenga soporte bíblico. De hecho, las otras doctrinas, así como se plantean de 3 dioses y uno solo, no tienen fundamento. Entonces, nosotros creemos, porque existe una revelación, está en su palabra, y vamos a comenzar las citas. ¿Dónde nos quedamos aquí con Luz? 24, 18, 19. Con Luz María. 18, 19. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. O sea, lo que está diciendo aquí la presentación del Antiguo Testamento en la doctrina es que si Dios se hubiese manifestado en la Trinidad en el Antiguo Testamento, hubiera habido una confusión terrible, porque en el principio, cuando todas las personas se repartieron en la tierra a través de ese milagro de la confusión de lenguas en Babilonia, que de hecho Babel significa lenguas, muchas lenguas, ¿no? Babel, confusión de lenguas significa. Entonces, cuando Dios desciende y ve que están haciendo una torre, dice: ahora el hombre comenzó a hacer una torre y no desistirán. Así que descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Entonces es cuando se crean todos los idiomas del mundo. Y aquellos que tienen el mismo idioma, pues se van juntando, ¿no? Inclusive hay una actividad recreativa que se hace con ese conocimiento. Por ejemplo, es como cuando dicen: a ver, pues, si tratáramos de hacer equipos aquí, yo les diría: vamos a enumerarnos del 1 al 3. Yo diría 1, 2, 3, y luego otra vez 1, 2, 3, y luego otra vez 1, 2, 3, y otra vez 1, 2, 3. Y yo luego les dijera: a ver, todos los que son 1, vénganse para acá. Todos los que son 2 para acá, y todos los que son 3. Y entonces ya se hacen los grupos. Bueno, en Babilonia así fue. De una noche para otra, cuando despertaron, querían hablarse unos con otros y ya no podían, porque ya no se entendían.
Es como si, por ejemplo, un ruso hablara con un africano, por decirlo. Ah, caray, no te entiendo, no te entiendo. Y cada quien buscaba a quien le entendía y entonces se formaron las naciones. Y los que se encontraban con los que sí se entendían, pues yo me junto contigo porque te entiendo, pero con ellos no me entiendo. Entonces todos los que eran de un solo idioma se fueron y se formaron grupos y ahí son las naciones. Ese es el origen de todas las naciones. Ok, entonces así cuando Dios da a entender que no podía él hablar de la Trinidad porque habría confusión. Ellos pensarían que entonces Israel también era politeísta, que tenía muchos dioses, ¿no? Y la idea era hacerles saber que existe un solo Dios. Por eso en el credo de Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero esa era la idea, que el pueblo se mantuviera con la idea de que hay un solo Dios. Ya cuando aparece Jesús, entonces Él es cuando los reta, les dice, si crees en Dios, crean también en mí. Crean también en mí. Y ahí es donde los discípulos se confundieron muy fuerte, sin embargo pudieron sobresalir a esa verdad. Amén. Ok, ahora seguimos rápido para adelantarnos las citas bíblicas. ¿Quién sigue? Un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahí le había aparecido Dios. Ok. Alguien que lea 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios, Ahí está. y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se dan cuenta? Hay un solo Dios y el mediador, ¿quién es? Jesucristo. Un solo Dios, o sea, un solo Dios como tal. Al decir que hay un solo Dios, otra vez lo voy a volver a decir, no es que sea único de uno, sino que es uno, una unidad compuesta. Por eso su nombre en el Antiguo Testamento era Elohim, que no significa Dios, sino que significa dioses. Ok. Seguimos en 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Un solo Dios, un Dios. Entonces, aunque la gente a las imágenes que tiene les clama y les pide, nosotros, dice la Biblia, sabemos que un ídolo nada es. Pero hay personas que aún siguen pensando que eso los puede ayudar cuando la Biblia dice que no es nada. Ok. Seguimos ahora con Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. O sea, Cristo, aunque hay otro versículo más anterior que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Está uno o dos versículos antes de ese. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, Sino que se despojó. ¿Sí se dan cuenta? Eso es muy importante. Está hablando de Jesús. Dice que Él era en forma de Dios y no se aferró, sino que se despojó. Ok. Ahora Timoteo 3:16, cuando dice, grande es el misterio de la piedad, le toca a usted. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en de el los Espíritu, sí. visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero está hablando de Jesús y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y estás hablando de Jesús. Ok, Dios fue manifestado en carne. Seguimos ahora con Efesios 4:30. Híjoles, creo que se me toca a mí. En Efesios 4:30 dice, a ver, voy a llegar hoy. Léanlo mejor, por favor, no alcanzo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual Fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? ¿Ser triste? Entristecer.
O sea, dice, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, no lo entristezcan. ¿Cómo lo podemos entristecer? Cuando no accedemos a los impulsos del Espíritu Santo. No se puede estar en su cama y de pronto el Espíritu Santo lo despierta y le dice, ora. Ay, estoy bien cansado, Señor, dame chance. O párate a orar. Si obedeces, Dios se goza y se glorifica. Pero si te resistes, Él se entristece. O sea, porque te está diciendo. Y yo no sé cuántos de ustedes lo han sentido, pero de pronto abres los ojos y dices, ay, ¿ahora qué? No puedo dormir. Sí. Pues Dios te está diciendo, levántate, ora. Y cuando tú obedeces, pues Él se glorifica. Y hasta te vuelves a quedar dormido. Hoy, bien profundo, ya después. Okay. Pasó eso a mí. Entonces, vean, el Espíritu Santo se entristece, o cuando Dios nos dice, haz esto, y tú te resistes, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Fíjense, un día les decía yo que estaba yo en una misión en Michoacán y hablé acerca del amor. Y entonces hicimos, al final de la prédica, hicimos un círculo y les dije a los hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a orar, a darle gracias a Dios por su amor, porque había yo predicado acerca del amor. Y ya cuando hicimos la rueda, yo empecé a orar y el Espíritu Santo me hizo abrir los ojos. Y exactamente al otro lado del círculo estaba un muchacho que tenía sus zapatos abiertos, hermano, y se le veían los dedos. Y yo cierro los ojos porque sentí que el Espíritu Santo me iba a decir algo, ¿no? Yo acababa de comprar unas botas que habían costado caras, hermanos. Y entonces cuando yo veo el pie que se le sale, cierro los ojos porque sentí que el Espíritu Santo me iba a decir algo. Y cierro los ojos y me dice, Señor, dale tus botas. Ay, no, por favor, yo le digo, la verdad, Señor, las acabo de comprar, la primera vez que me las pongo. Y tú sabes cuánto costaron. Y me vuelve a decir, dale tus botas. Y yo cierro los ojos y pensaba que le estaba hablando a otro. Y dice, ¿por qué no le dice a otro, no? Y entonces dije, Señor, dale tus botas. Bueno, ya cuando terminó el servicio, le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, pastor. Y le digo, ¿de qué número casa? Pero yo le dije al Señor, se las doy si es su número. Sí, le dije, se las doy si es su número. Si le quedan grandes, no se las doy. Y si le quedan chicas, le van a apretar. Pero yo te prometo que de noche yo le traigo unos zapatos. Así le dije a Dios. Pero le voy a decir que se las ponga. Sí, voy a obedecerte. Entonces le dije, ¿de qué número calzas? Mis botas eran del 7. Y le digo, ¿de qué número calzas? Dice, del 7, pastor. ¡Ay, Dios mío! Y le digo, a ver, quítate tu zapato. Y le doy, me quito mi bota y se la doy. Y yo todavía con la esperanza de que le apretara o le quedara grande. Y le digo, ¿cómo la sientes? Y ya le digo, pero a ver, baja bien el pie. ¿Cómo la sientes? No, pues me queda bien, pastor. Híjole. ¿No te aprieta? Le decía yo. No. ¿O te queda grande? No. ¿Te queda bien? Sí. Wow, pues ni modo. Digo, pues ya me quité la otra y se la doy. ¿Y usted se quedó sin zapatos? Me traje los zapatos de él. Pues tenía yo que, ni modo que me fuera descalzo, hermana. Y pues ya cambiamos. Pero vean, ese gesto de haberle yo obedecido al Espíritu Santo, a la siguiente semana vino toda su familia. El papá, la mamá, los hermanos. Y luego ya cuando terminó el servicio se me acerca el papá y me dice, ¿usted es el pastor? Sí, hermano. Y me abrazó y me dijo, muchas gracias. El gesto que estuvo usted con mi hijo, nunca se lo voy a poder pagar. Y la familia se convirtió a Cristo, vean. Entonces, si yo no hubiera obedecido, pues no hubiera pasado nada. Entonces, esos impulsos que el Espíritu Santo nos habla y nos dice, tenemos que obedecer. Ahora, si no obedecemos, Él se entristece. Porque impedimos el crecimiento de la obra de Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser obedientes. Por eso dice que, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí le vamos a parar, hermanos, porque es tarde. Dios les bendiga. Vamos, que quería orar y vamos a orar. Y después le llegaron otras botas más caras. Sí, no, hombre, ya después el Señor me dio para otros. Entonces, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Dos peticiones de oración. Uno, por mi hija, porque va a tener un examen que tiene un quiste en el cuello y no está por hacer. Es el próximo lunes. Okay. Que le van a